Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Realización y conducción, Eduardo Medina Guevara. Una producción de Catatumbox Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. La guerra es una manifestación de la violencia y el miedo, y que la verdadera fuerza reside en la no violencia y la resistencia pacífica. Mahatma Gandhi. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado, transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada República Bolivariana de Venezuela, soberana e independiente, hemos invitado al diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, doctor Ángel Tortolero Leal, es diplomático y analista internacional. Bienvenido a su casa, diputado Tortolero. Hoy ponemos el foco en la República Bolivariana de Venezuela, un país que se encuentra una vez más en la mira de las políticas de agresión del gobierno de Estados Unidos. Estamos presenciando una escalada peligrosa. Las acciones de Washington van más allá de la mera guerra de información y los falsos positivos mediáticos. Hoy, la nación enfrenta amenazas claras y directas de invasión militar, un eco anacrónico de la vieja política imperial que busca socavar la soberanía de los pueblos. Frente a esta coyuntura, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, mantiene una postura firme pero dual. Por un lado, la búsqueda incansable y constante del diálogo y la paz. Venezuela insiste en la vía diplomática como única solución a las controversias. Por el otro, un blindaje militar de primera línea y una preparación estratégica ante cualquier agresión. La clave de esta resistencia reside, sin embargo, en su pueblo. El pueblo venezolano se ha entregado a la defensa de su autodeterminación y soberanía, demostrando al mundo que la verdadera fuerza de una nación está en su unidad y su voluntad inquebrantable. Las noticias de lanzar anuncios desmedidos en la era de las redes sociales parece una locura anacrónica. Pero no es esa la operación psicológica perfecta. El objetivo no es el anuncio en sí, sino que hablamos de lo que serían capaces de hacer. ¿Cuál es su opinión, estimado diputado Ángel? Indudablemente, la guerra cognitiva se basa en crear un conjunto de referentes para transformar la percepción de los individuos y comenzar a imaginar y a pensar y a hacer y a percibir la realidad de una manera determinada. Así como se hablaba antes del mensaje subliminal para que compraran Coca-Cola o se comprara algún producto cosmético, ese mensaje subyacente que se ve muy inocente en lo aparente, pero transmite valores, costumbres, formas, maneras
y referentes cognitivos para percibir eso que llamamos la realidad, que siempre pasa por el filtro de la razón, una razón que se construye a partir de convencimiento, que en el mundo literario, en el mundo científico-social, se alimenta con libros, con doctrinas, con elementos así sustantivos, pero en la vida cotidiana es atacada por medios de comunicación para conducir la percepción, las necesidades, los deseos, las ambiciones, las aspiraciones de los pueblos. En el caso de la política imperial en su guerra cognitiva, utiliza las redes sociales, estas nuevas, modernas, y se las pone al servicio de repetir un mensaje millones de veces en diversas formas. Bien dicho, lo haces en tu planteamiento y en tu pregunta. Decir que ya las naves llegaron a Venezuela, que están cerca de La Guaira, que Nicolás Maduro está dejando la presidencia para que asuma Daisy Eloína. Eso es lo que hemos visto que están llenos, sobre todo el TikTok, donde se montan escenas, se afirman acciones que en ningún caso son, cuando usted las verifique en la realidad concreta, consigue que no existe. Por ejemplo, la suspensión de los vuelos de algunas aerolíneas internacionales hacia Venezuela obedece a ejercicios militares que hay entre Estados Unidos y Trinidad. Sin embargo, el imperio lo aprovecha para dejar correr bolas de que ya está listo, que hasta el día 24 de noviembre estábamos bajo tentativa de venir a apresar a Maduro con una operación quirúrgica y ya estaba listo. Bueno, entonces los voceros, como los voceros son gente que vamos a decir común y corriente, los que van repitiendo esto, terminan repitiéndolo tanto que convencen al público consumidor. El aparatico de teléfono entonces se convierte en un fusil contra la razón, contra la sindéresis, contra la visión de la realidad objetiva, y va creando una atmósfera. Entonces, bueno, un vecino llama al otro y le dice: acabo de recibir una información que está verificada, ya el gobierno cayó, ya tenemos listo esto, y así van con esa acción, van aspirando a crear una red de angustia que termine llevando a la gente a tomar decisiones o a salir a la calle, un poco lo que ha pasado con la generación Z, o lo que está en el manual de Jim Sharp, aquello de la guerra de Bechaleta, la guerra no violenta, que son maneras que el imperio, y especialmente la CIA y sus ideólogos, organizan con el fin de causar caos, desasosiego. En Venezuela no han podido todavía llegar, pero no es menos cierto que siguen haciéndole daño a ese sector minúsculo de la población que, al no tener ningún referente político para militar en una organización seria con plan, proyecto y programa, se dedica a consumir esos elementos nocivos y a traducirlo en acciones que no siempre corresponden a las normas éticas, morales, respeto a las leyes. Se amenaza de muerte con una facilidad enorme, sobre todo los que están fuera del país, y se incentiva el odio las 24/7 con el fin de lograr o de intentar lograr ese caos que hasta ahora no han podido levantar en Venezuela. Pero en otros países esto ha funcionado, por eso tenemos un Milei en Argentina. Es así como un Noboa se posiciona en Ecuador, es así como lograron derrocar a las Esperanzas o al gobierno progresista de Bolivia. Es así como Nicolás Maduro lo presentan ante el mundo como jefe de un cartel que no existe en Venezuela y dueño, pues, de la voluntad de un conjunto de malvivientes que mandó a los Estados Unidos. O sea, una cantidad de relatos que usted sabe bien que no caben del todo en la conciencia de quienes tienen conocimiento y pueden ver con un poco más de objetividad eso que percibimos como realidad social. Es un trabajo que antes lo hacía la televisión y la prensa escrita, pero que ahora es continuo y masificado por las redes sociales. Hay manuales del Ejército de Estados Unidos como el FM 305-.301 que detallan cómo usar emociones como el miedo y la desesperanza como armas.
¿Hasta qué punto la guerra moderna se libra en el campo de la batalla de la mente y las emociones de la población civil? Sí, Las nociones nuevas de la guerra es un libro extraordinario escrito por el general Padrino López, pero las guerras actuales están más invocadas o dirigidas a eso que llamamos el inconsciente colectivo, en palabras de Jung. El inconsciente colectivo funciona en la medida de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad, pero cuando se asume como una verdad dogmática, o sea, que no admite ni discusión ni debate, no se somete al arbitrio, al inventario de la verdad verdadera, del escrutinio de alguna metodología que le permita a uno verificar la veracidad de cada uno de los mensajes que recibe, termina socavando las bases de la razón y termina convenciendo inclusive a las víctimas del gran poder que tiene ese mensaje, de esa carga de infalible con el cual se presenta el mensaje. En términos bien sencillos, es una forma orgánica para causar eso, desesperanza, desasosiego, desánimo, inmovilidad social, para causar en otro orden y con niveles muy altos, violencia, agresividad, caos, lo que implicaría entonces elevar los niveles de incomprensión completa y llegar a términos irracionales, un tanto como que activarle el cerebro reptil a la gente, y eso se logra con la manipulación psicológica, que significa el repetir un mensaje muchísimas veces, acompañado, fíjate, se acompaña con música, se acompaña con colores determinados, o sea, todo eso, nada de eso es espontáneo, no es una acción que nace espontáneamente de algún, eso que llaman influencer, no, es un mensaje codificado, es un mensaje que va a ser repetido en diversas formas y para diversos públicos. Y van a sostenerlo con una fuerza indómita porque lo repiten o lo potencian a través de los bots, de los laboratorios, los robots que van aumentando, que van maxificando el mensaje y llega entonces en diversas vías, en las cartas, en los Twitter, en el Instagram, en los noticieros, porque si te pones a ver, hay una línea continua. La prensa occidental o los medios o los grandes centros de información o de desinformación trasladan a algunos todavía persistentes y consumidores o vendedores de estos mensajes en la televisión y en la radio, medios tradicionales, pasando por los diarios digitales y atacando con mucha fuerza el sector más vulnerable en lo que respecta a la visión racional de la realidad, el sector menos politizado, al sector menos comprometido con la razón social, con la razón política, entiendo por política la acción de hacer ciencia, la verificación de los aspectos que componen a la realidad. Entonces, mira, fíjate tú que a la ultraderecha, por ejemplo, es una cosa patética. Los seguidores de la ultraderecha son irracionales, cargan el discurso de odio, de groserías, de improperio, de ataque, de amenaza. Piensa que la muerte es como que sin nada. No, llegamos a Venezuela y reducimos a Maduro, acabamos el día siguiente que tomemos el poder, acabamos con todos los chavistas. Imagínate lo grande que es esa afirmación, porque en palabras más, palabras menos, nada más el movimiento bolivariano que se agrupa en el Partido Socialista Unido de Venezuela alcanza los 5 o 6 billones. O sea, ellos vienen y matan 6 billones de personas por el hecho de ser chavistas, porque esto ha ido incubándole un odio horrible. De allí entonces que utilicen como herramienta también el paso después de atacar con mucha ferocidad desde las redes sociales. Buscan a los sectores más desposeído de elementos racionales, me refiero a delincuencia organizada, al pranato, como le decimos así, que por cierto que PRAN en Venezuela significa preso residente asesino nato, que es un acrónimo que salió de las cárceles venezolanas en los tiempos que las cárceles tenían grandes conflictos.
Pero entonces, bueno, tenemos que usa para ello la delincuencia y atacan con mucha más fuerza a esos sectores que dicen, pues yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo, yo no tengo nada que ver con la política. O sea, no me interesa discutir, ni debatir, ni entender, ni razonar. Lo que quiero es salir de la crisis que también va acompañada allí, que va puesta, que es la crisis económica que le causan a los países. Luego se ataca al unísono del inconsciente, y entonces eso es lo que llamamos guerra cognitiva, y que en su etapa superior se llama guerra multifactorial, porque te ataca por la vía económica, o por la delincuencia, con el mensaje permanente y la eterna culpabilidad de culpar a las víctimas de las acciones que cometen los victimarios, mientras que otro sector interno va haciendo la jugada de acusar a los gobiernos de la falta, que el caso de Venezuela, que es patético, que pasamos de ser un país que recibía 70.000 millones de dólares a un país que llegó a recibir nada. Entonces, bueno, en base a eso se han mejorado algunas condiciones económicas que tuvimos con el comandante Chávez. Estamos recuperándonos aceleradamente, pero eso no quiere decir que no estemos en una situación muy difícil. Entonces, bueno, la evaluación del bolívar frente al dólar es culpa del gobierno. La falta de los sueldos, la evaluación de los sueldos, que se evalúan muy rápido a pesar de estar indexado el ingreso familiar al coeficiente del dólar. Eso es culpa del gobierno. Todo lo que te pasa para ir haciendo el caldo de cultivo del odio suficiente para entonces avanzar sobre eso y después venir no en apoyo, sino en rescate de la paz, traer las tropas y meterlas. Eso lo hicieron en Libia, en Siria, en Irán, en todos los países que han sido invadidos en el mundo. Mensaje, acción económica y acción militar. Se nombra la ventana de Overton como teoría para normalizar ideas radicales mediante la manipulación del miedo. En el caso venezolano, diputado, ¿qué ideas impensables como una intervención militar extranjera se han intentado hacer parecer aceptables a través de esta estrategia de miedo y presión constante? Sí, el caso de Venezuela es atípico, ¿no? Porque primero ellos este tipo de ataques, si bien han causado daño en el pasado, cada día son más los venezolanos que van tomando conciencia de lo peligroso que es consumir impunemente todo lo que por las redes viaja o todo lo que por los medios de comunicación se dice. Ya la gente un poco más crítica, mejor formada, sus 26 años de revolución, inclusive hay un sector opositor que, oponiéndose al gobierno, entiende de lo que se trata es de una invasión al país para tomar los recursos naturales, para apropiarse de los recursos que son propios de todos los venezolanos. Entonces, bueno, aquí se han equivocado un tanto en ese sentido, pero no es menos cierto que siguen haciendo daño, causan mucha angustia en el ataque que es desmedido de la información, y aunque no todos percibimos, como venezolanos me refiero, percibimos de la misma manera el mensaje, ni todos nos quedamos como verdad absoluta, lo que por esa vía nos llega, no es menos cierto que causa angustia en una parte de la población, causa miedo también, causa de repente un poco o simplemente hay un sector que se aleja del debate político y del debate que estamos dando. Pero bueno, hasta ahora no ha podido funcionar. Sí, son laboratorios, sobre todo que estas tesis de Overton están montadas sobre la base de cómo domesticar, cómo ir cambiando, cómo ir manipulando los referentes de análisis para que no haya más análisis, no haya inventario de verdad sobre lo presentado como verdad absoluta. Es una acción así pues, de manejo del dogma por la vía del convencimiento. Entonces se involucra la religión, la visión, la situación que ellos mismos que van generando, más de la religión, más los referentes históricos, por ejemplo. Se han querido reeditar palabras que corresponden o situaciones o elementos, vamos a decir, elementos metodológicos, categorías de análisis que corresponden a periodos ya superados por la humanidad,
aquí se ha dicho que este es un país comunista, pero como eso no le funcionó el castrocomunismo, la denominación de llamarnos castrocomunistas, que no es nada malo ser comunista, pero simplemente cuando ellos dicen comunista están hablando casi del demonio, del diablo. En la vía religiosa, acusar todo aquel que no suscribe una religión en particular como un hereje, como un ateo. En Venezuela nuestra pluriculturalidad no les ha permitido y no nos hace bella. ¿Por qué? Porque aquí hay un accionar político que, si bien es cierto, se distancia de la democracia que ellos dicen representar, la democracia representativa, no es menos cierto que no se inscribe en un aparato dogmático, sino en un accionar social donde están invitados todos los venezolanos y está presentado en una constitución. Y de allí nuestro carácter revolucionario. Y de allí nuestra visión del socialismo y nuestra praxis por el socialismo. ¿Y qué es el socialismo en Venezuela? La construcción colectiva, éxito grandioso logrado por el traído por el comandante Chávez y ahora ejecutado por el compañero presidente Nicolás Maduro. Y eso en las calles de reanimar el debate, la discusión sana, porque los seres humanos en la discusión, en el debate, en el despeje de las diferencias, conseguimos las grandes coincidencias y por eso es que no les ha funcionado del todo. Pero no es menos cierto que sigue siendo un enemigo agresivo, agresor. Por eso nos pusieron esos buques al frente, dicen que nos van a atacar mañana, mantienen este relato. Y eso, la población, por un lado, le ha prestado atención. Son más de 8 millones de milicianos inscritos, certificados en cada una de las convocatorias que se han hecho en la preparación militar propiamente dicho. Pero no es menos cierto que la gente está muy clara cuáles son los objetivos que están planteados por el imperio contra Venezuela. Y entonces aquí lo que ha logrado es una unidad nacional donde se inscriben, vuelvo a repetirte, partidos de oposición que no militan, que no acompañan o dejaron de acompañar al sector que ellos mismos llaman extremista, que para nosotros es un sector lumpen, un sector ultroso, cuya única aspiración es entregarle el país al dominio extranjero, específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la Operación Cóndor y el proyecto Camelot hasta las sanciones económicas y las operaciones mediáticas actuales, ¿en qué se diferencian las operaciones psicológicas y la guerra de información de hoy de las de hace 50 años y en qué son esencialmente lo mismo? Bueno, queda claro que desde la aparición de los medios de comunicación de masa, incluyendo desde la vieja prensa, hasta lo que tenemos hoy, las redes sociales, o sea, un poco más allá de los años 50, los mensajes han sido transmitidos con el fin de cambiar conducta. Por eso que el accionar político, el modelo liberal burgués, el modelo que representa el imperio norteamericano de la democracia representativa, está dirigido hacia eso que llamamos la guerra cognitiva, o sea, la construcción de valores, a la construcción de referentes para que la percepción social vaya siempre tributando a una especie de subordinación, de acatamiento ciego de las normas que imponga el modelo norteamericano de accionar o el modelo occidental de comportarse. Esto no es un proceso solo para la guerra, cuidado. Este proceso lo usaron los norteamericanos después del año 45 para domesticar a Europa. Por eso que la Unión Europea es el perrito faldero del patio trasero de Estados Unidos. Esto se ha intentado hacer en muchos países del mundo, en algunos han fracasado, como el caso de Venezuela, y en otros han logrado con éxito tomar el poder. Si analizas América Latino-Caribe, te darás cuenta cómo mantienen el poder en Paraguay, cómo han domesticado a la gente, ha tomado el gobierno en Uruguay, cómo montan un Milei, que es un loco totalmente desquiciado, un fascista en Argentina, uno de los pueblos más cultos de América Latina, debería tener un fascista en el gobierno. En Chile, bueno, no hay mayores cosas que decir. Igualmente tomaron Bolivia, como te dije anteriormente, han tomado Ecuador, y todo esto ha sido producido por un ataque sostenido que va construyendo referentes sobre los cuales la sociedad
va tomándolos como verdades absolutas. Recuerda que los dogmas no se discuten, no se debaten y aparecen como verdad absoluta. Los creyentes, por ejemplo, el dogma es muy bueno para la fe, servirá para la fe, porque a Dios se asume por la fe y punto. Y no hay discusión, nadie debate si existe o no existe cuando está convencido y tiene fe. Eso lo debaten los que no suscriben pensamiento religioso de corte occidental. Pero en la política también funciona. Pero la política irracional que vende el capitalismo es una política montada sobre la emocionalidad, el manejo intencional de las emociones. Y en el caso de la política revolucionaria, es una política montada en el debate, fraguada en el debate, en la construcción, en el empeño de la razón. Por eso es que hay grandes diferencias. Ahora, ¿cuál es la fase superior del capitalismo o la fase intermedia con sobre criminal? El fascismo. ¿Y qué es el fascismo? Entonces, cuando actúas que todo aquel que no piense como yo simplemente debe ser exterminado. Apreciado compatriota y estimados oyentes, con su permiso vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Regresamos a su podcast Al Encuentro, en la emisión de hoy titulada República Bolivariana de Venezuela, soberana e independiente. Hemos invitado al diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, doctor Ángel Tortolero Leal, es diplomático y analista internacional. Se afirma que Venezuela ha sido objeto de operaciones psicológicas durante todo el proceso bolivariano. Podemos identificar etapas claras, por ejemplo, cómo evolucionó el uso del miedo desde el golpe del 2002 y las guarimbas hasta la guerra económica y las actuales acusaciones de narcoestado a la patria soberana de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, efectivamente, no solo del año 2002, mucho antes del 2002, en el año 97, 98, cuando el presidente y comandante eterno Hugo Chávez decide ser candidato a la presidencia de la República, bueno, se activaron todos los aparatos de manejo de eso, de lo que hoy en día se llama fake news y posverdad. Todo un aparataje mediático que en la época no contaba con las redes sociales, pero entonces los principales periódicos del país, las radios en manos de esta oligarquía zángana y muy complaciente con los Estados Unidos, ya anunciaba que venía un comunismo férreo, que Chávez iba a freír la cabeza de los cadecos y copellanos, también los dos viejos partidos hoy desaparecidos, que iba a freírla, que iba a matarla, iba a quitar a la gente lo que tenía, que venía, y así. Recuerda que así nos tumbaron una de las reformas constitucionales y Chávez llega al poder con un discurso suave, con un discurso no de conciliación, sino un discurso nacional de incorporación de todos los sectores y no invocó el odio jamás y de allí su gran liderazgo. Sin embargo, en el año 2000 ya nos acusan de ir rumbo hacia un comunismo como a la cubana, como a la nicaragüense, solo porque el comandante Chávez comienza a decir grandes verdades que las había dicho Fidel Castro, que las había mantenido todos los héroes de América Latina, que todos los mártires que fueron asesinados, con excepción de Fidel, Raúl bueno, pero todos los mensajes, todo lo que se pareciera al Che Guevara, todo eso. En el año 2000 nos dan un golpe de Estado, el 11 de abril del 2002. ¿Y por qué nos dan un golpe de Estado? Porque el comandante Chávez proclama la ley de tierra. Pues entonces, y las expropiaciones, bueno, y la palabra expropiación en Venezuela pasó a ser robo y asalto, cuando era ponerle un justiprecio a lo que usted había tomado por asalto. Mucha gente inclusive fue y entregó, cuando digo gente, de las oligarquías, entregó propiedades, empresas improductivas,
de estas cosas, pidiendo que los expropiaran para que le pagaran su plata por una manera fácil de vender las cosas. Y eso no se dice, ¿no? Eso no lo recuerda la oligarquía. Y nos dio un golpe de Estado justamente una FEDECámara, la Federación de Cámaras de Comercio, que era subsidiaria de los partidos Acción Democrática y COPEI, y muy pitillanqui. Entonces, nosotros pasamos esa etapa, llegamos luego a la etapa de las redes sociales, y ahí se dispararon todos los demonios. Pero históricamente hemos sido atacados. Lo que pasa es que mientras que ellos atacan, el secreto de la revolución ha sido organizar el poder popular, crear redes, no ir por el convencimiento cual enseñanza bíblica, que valga aquí la comparación, como si se tratara de una religión, no, sino en el debate y en la praxis de eso que llamamos el socialismo comunitario, que hoy por hoy es uno de los grandes éxitos sobre lo cual hemos soportado nuestra democracia participativa y protagónica. La fallida incursión mercenaria de 2020, los despliegues militares como la Operación Lanza del Sur, más que una amenaza militar real, parecen espectáculos diseñados para generar pánico. Son estas operaciones ejemplos de la teoría del dominio del espectro completo, donde la demostración de poder y la información son tan importantes como la fuerza misma. Bueno, efectivamente, sí. Las operaciones de manera directa, de intervención directa, de manera no lo han logrado hasta ahora, ni lo han hecho, pero no es menos cierto que sí tienen sus colegionarios internos que han, valga la redundancia, intentado soliviantar los ánimos y tomar el poder de alguna manera y por cualquier vía. En el año 17 estuvimos a punto de una guerra civil. Caracas fue tomada en el este de Caracas y destrozada por los mismos que habitaban allí. O sea, vamos a estar claros, era una lucha sectorizada que sabiamente el comandante presidente Nicolás Maduro supo acallar con el llamado constituyente, y eso llevó a calmar, a bajar, a soliviantar los ánimos. Pero recientemente, el 28 de julio, cuando las elecciones presidenciales, el desconocimiento del triunfo del presidente Nicolás Maduro y las acciones delincuenciales dirigidas por María Corina Machado. Pero es que también hay que recordar que en el 2015, fíjate, o sea, hago otro salto hacia atrás, 2015, ganan la Asamblea Nacional legítimamente y se les reconoce como tal. Pero entonces el plan se montó en subvertir el orden porque había que tumbar el gobierno. Es una forma, son los disparates que ha cumplido. Entonces, la teoría del dominio del espectro completo es que, bueno, en el año 2015, del 15 al 17, los intentos se creían infalibles en contra de Maduro y que iban a lograr con éxito derrocar el movimiento bolivariano y acallar al pueblo bolivariano, porque estaba apoyado por los Estados Unidos. No olvidemos aquella imagen infame de Donald Trump llevando a Juan Guaidó al Congreso de los Estados Unidos, nada más y nada menos, y reconocerlo como presidente. Bueno, y salió fracasado. Entonces, desde el punto de vista teórico, es un accionar que combina lo sublime, el mensaje subliminal, la mentira continuada y las acciones fascistas, porque con las tres logran los objetivos. Pero sabemos que en todo caso, cada invasión de Occidente sobre cualquier territorio, y podemos nombrarlo, Irak, es mejor Irak ahora que cuando estaba con Saddam Hussein, es mejor Libia ahora que cuando estaba Gaddafi. Entonces tú dices, es parte de todo un arsenal bélico, desde lo psicológico, el accionar económico, y las acciones. Lo que le ha faltado, la pata que no tienen, es el grupo político de la acción. De allí eso que llaman la generación Z, cómo ha funcionado en el mundo. Las revueltas en el mundo de la fulana generación Z no son más que una reedición de esos golpes suaves con los cuales hicieron un Zelensky, hicieron posible que un Zelensky gobernara en Ucrania, dividieron Checoslovaquia, acabaron
con los varios países de Europa del Este en nombre de la libertad. ¿Son más libres ahora? ¿Están mejores? Sería la pregunta, ¿no? Edward Bernays hablaba de manipular la opinión pública en democracia. Ahora bien, diputado Tortolero, en el contexto venezolano, ¿cómo se ha intentado ingeniar el consentimiento de sectores de la propia población para que apoyen o vean como inevitable una intervención extranjera o un cambio de gobierno forzado? Sí, Venezuela ha sido un laboratorio para experimentar todas las teorías de caos, todas las teorías que están dirigidas a destrozar el Estado, porque el fin último no es tomar el gobierno y no acabar con el Estado bolivariano, porque es un mal ejemplo. Por eso esa denominación de que somos una amenaza inusual extraordinaria, sí, en buena parte tienen razón, aunque nosotros estamos amenazando a nadie, porque simplemente estamos ejerciendo nuestro liberalismo derecho de vivir nuestra vida republicana como la mayoría de los venezolanos la ha aceptado vivir, porque cuando digo la mayoría, son las mayorías que han votado apostado el proyecto bolivariano a la transformación de la sociedad. Entonces, bueno, eso es cierto, nosotros somos un laboratorio, nosotros hemos sido laboratorio para el imperio de todas las formas de dominación posibles. Han venido por la vía del convencimiento lento, ese de montar muchas mentiras a la vez y tomar por asalto alguna parte de la sociedad. Pero ha faltado una parte de la mesa, te digo, es porque ellos no han construido una posición, porque no están interesados en ser oposición del gobierno. Si ellos estuvieran interesados en el gobierno, estuvieran haciendo oposición como si hacen democracia la oposición, debatiendo, discutiendo, demostrando y aportando y sugiriendo cualquier acción que hace en ese sentido para ese sector extremista de la oposición venezolana, es tributar en favor del modelo bolivariano. Por eso que ellos están en un escalón un poco más arriba, con una aspiración mucho más alta. Y para ellos, para cumplir esa aspiración, necesitan derrocar al Estado completo, exterminarlo todo, e inclusive, dicho confesión de parte de esa oposición extremista, exterminando el liderazgo de lo que hoy llamamos la revolución bolivariana. Ahora, cuando ese liderazgo está en todas las calles de Venezuela. Aquí son líderes porque ellos siguen pensando que esta es la vieja democracia representativa, donde había algunos seres elegidos por los dioses para gobernar y otros para ser gobernados. No, este gobierno aquí se manda obedeciendo. Aquí es el pueblo organizado el que mantiene la estructura y la superestructura de esto. Y vamos camino hacia la construcción de ese modelo socialista comunitario que tanto insistió el comandante Chávez en montar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en seguir haciendo praxis social concreta, y la estamos haciendo, organizarnos al milímetro, estamos organizados, y superar cualquier contradicción interna por la vía del debate y por la vía del buscar la mayor suma de acuerdos posibles para que socialmente sigamos caminando, transitando este camino que ha sido muy duro y está muy lleno de dificultades hacia la conquista de la mayor suma de felicidad posible. ¿Cómo se resiste una guerra psicológica? Si el arma principal es el miedo, la desmoralización y la manipulación de la percepción, ¿qué puede hacer un gobierno como el gobierno bolivariano, o más importante, una sociedad para blindarse y no caer en la trampa de la desesperanza y el pánico que buscan instalar estas operaciones? Bueno, es muy interesante la pregunta. Fíjate que no es solo qué puede hacer el gobierno bolivariano, sino qué está haciendo el pueblo venezolano. Lo primero es la educación. Hemos montado un proceso de educación política y por ello el partido sigue abriéndose más y poniéndose más horizontal, Partido Socialista Unido de Venezuela, pero más allá de lo que estamos inscritos en los procesos revolucionarios y tenemos la perspectiva y el desarrollo del plan, el proyecto y el programa con el cual acompañamos el gobierno, que al fin y al cabo es el gobierno de todos, y que diría el compañero presidente Nicolás Maduro. Más allá de eso, hay que decir también de que el pueblo en general está bastante bien dotado de información seria
y puede debatir en las calles cosas bien concretas. Esta acción, el secreto del éxito frente a los ataques bestiales del enemigo occidental en nuestra contra ha sido la organización del poder popular y el empoderamiento de ese poder popular. Hoy te puedo decir que comenzamos a dar pasos en el autogobierno y hemos ido por la vía de la praxis imponiendo el Estado comunal. Hasta los sectores más favorecidos de la capital de la República tienen consejos comunales. Han entendido que es una manera muy eficaz de distribuir el patrimonio nacional, el presupuesto del Estado y optimizar su inversión en obras sociales, en obras que corresponden a los circuitos comunales. Pero con eso también estamos haciendo praxis de conciencia. O sea, es una praxis concreta para resolver problemas concretos, pero es una invocación a elementos también intersubjetivos, dijera, que permiten combatir con mucha eficacia las mentiras, los fake news, las posverdades, los ataques psicológicos. Sí existe un minúsculo grupo de la sociedad, de la población, que sí compra, que sí está desvalido frente al mensaje continuado de odio y de confrontación, porque no estamos diciendo que somos infalibles, no, de ninguna manera. Si algo te ha caracterizado a la revolución bolivariana es que cuando pierde, reconoce. Vuelvo a repetirte el caso del año 2015, las gobernaciones que no hemos podido ganar, las alcaldías donde gobierna la derecha, en otrora la ultraderecha. Aspiramos que esto sea la derecha la que esté allí, no venga otra vez la ultraderecha asesina e irresponsable y fascista que tuvimos en el año 2014, 15, 16, 17. Ojalá no veamos más nunca un Capriles Radowski asaltando las paredes de la sede de la embajada de Cuba, ni sea nadie insultado en la calle y se le llame chavista y se le persigue y se le quiera matar por esas razones. Así como nosotros no permitiremos jamás de que a ningún opositor se persiga o se maltrate o se hostigue por ser opositor. Las cárceles venezolanas donde dicen que hay presos políticos, lo que hay son delincuentes presos. Ahí la mayoría de los que están privados de libertad es porque han cometido delitos contra propiedad privada, contra propiedad pública, han cometido delitos flagrantes, delitos de odio, delitos de insubordinación, de ataque, de invocación de fuerzas extranjeras para tomar el país. Si tú ves el TikTok y los que me están escuchando ahora, abren el TikTok un ratico y pasan algunos videos, va a observar como hay una cantidad enorme de mensajes que están dirigidos, están invocando la muerte, el desasosiego, la desesperanza, el atacar, creyendo que con ello atacan el gobierno de Nicolás Maduro y no se dan cuenta que están atacando a toda la población porque no han inventado las balas solo mata chavistas, ni las bombas solo mata bolivarianos y revolucionarios. Entonces, bueno, eso es parte de esta complejidad enorme. ¿Cómo se resiste a esa complejidad? Bueno, en la medida que nosotros vamos calle por calle, vamos abriendo fronteras, abriendo el debate, y este debate no es solo con los bolivarianos y revolucionarios. En estas acciones de calle participan todos, incluyendo la oposición, esa oposición que llaman democrática, la cual está coincidiendo plenamente en la defensa de la patria ante los ataques. Esa es la única forma de tumbar esa. Y la labor que ustedes cumplen, que hay que también decirlo, la labor que ustedes cumplen, los medios revolucionarios de información que están agrupados, que andan desmontando las mentiras imperiales. Somos minoría, somos menos poderosos, bueno, pero son bastantes. Y tenemos que seguir en esta lucha por abrirle los ojos a quien los tenga cerrados y por llevar nuestras razones para que sean digeridas en el tamiz donde se mete las cantidades de mentiras, fake news y posverdades que por las redes circulan. Una guerra cognitiva se gana con conocimiento y un ataque psicológico solo se hace cuando para que ese ataque sea inocuo, hay que estar armado de elementos que permitan identificarlos a tiempo y desmontarlos
de desmontarlo desde sus intenciones o de sus malas intenciones. O sea, y eso es una manera que ha sido muy eficaz. El pueblo de Venezuela está preparado para la lucha y da la batalla todos los días. Gracias, estimado compatriota tortolero, por tu importante participación y aportes. Ten en cuenta que en esta producción siempre estaremos a tus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por tan importante tema, esperando que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para el encuentro ha sido un honor tenerte en el programa. Un gran abrazo, hermano. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Nosotros vamos riendo y construyendo nuestro futuro. Y que viva Venezuela. Venezuela tiene con qué. Pueblo, levanta tu bandera. Venezuela tiene con qué. Venezolano, donde quiera que esté. Venezuela tiene con qué. Sí, 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 tiene con qué. Venezuela tiene con qué. Sí, sí, tiene con qué. Sí, sí, tiene con qué. Venezuela, Venezuela. Sí, sí, tiene con qué. Sí, sí, tiene con qué. Venezuela tiene con qué. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Realización y conducción, Eduardo Medina Guevara. Una producción de Catatumbox Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro, Al Encuentro. bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.